FM 89.1, Radio Universidad. Y a la tarde nos permitimos reflexionar, pensar y repensar algunas cuestiones que a veces en la inmediatez de la cantidad de información también que uno recibe y como también es necesario a veces procesarlo eso para seguir adelante y seguir informándonos y a lo mejor, consumir otras noticias. Pero ¿qué pasa cuando decís, bueno, a ver, paremos la pelota? ¿Qué está pasando con algunas cosas que las estamos viendo tan asiduamente? Alguien que a lo mejor por una pelea de tránsito termina matando a otro, o ver como vimos el otro día lo que le pasaba al hijo de Gravier y de Valeria Massa, a Tiziano, que porque supuestamente alguien leyó que pertenecía a otra clase, que no era la que se veía habitualmente, decidió pegarle porque sí, porque a lo mejor ves a una actriz trans que está haciendo una nota, alguien pasa y le insulta, y así podemos seguir. Y digo, esto aparece encima como algo noticiable porque son en muchos casos personalidades conocidas. Claro, pero ¿qué pasa si esto ocurre en el medio de un barrio? Por ejemplo, en el que no trasciende esa información. ¿Cuánto hay de micro y macro violencia que estamos viendo y que nos estamos habituando? ¿Sí? Estamos como adormecidos, ya no nos asombra. Y claro, cuando pasan estas cosas hay que preguntarse si estos emergentes sociales tienen algún origen. Y bueno, para pensar un poco, reflexionar sobre esta cuestión, qué pasa hoy con la violencia en esta sociedad, y no sé si esto también se está replicando en otros lugares, estamos en contacto con José Garrica Zucal, que es doctor en antropología social, investigador especialista en tipos de violencia, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, José? Aquí Guille Toivero, Marina Durán y Andrea Landi, los saludamos. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, y no sé si me escuchaste esta introducción, pero sí, no sé sí. si a vos también te pasa de que te llame la atención, que vemos, como noticia, algo que tendría que estar intermediado primero por instituciones, pero aparte esta cuestión de querer hacer desaparecer o enojarme porque sí, sin ningún motivo aparente, hace que a quien veo diferente a mí, tenga que eliminarlo. No, a mí no me sorprende, pero bueno, vengo trabajando estos temas hace mucho tiempo, así que no me sorprende ni la violencia, ni me parece que igual que no me sorprenda no significa que no tengamos que preocuparnos, claro, que tengamos que trabajar para que no sucedan estos hechos. Pero, a ver, hay este episodio, estos dos episodios de violencia que vos señalabas en la introducción, que se vinculan a múltiples episodios de violencias que vemos cotidianamente en la sociedad argentina, me parece que son parte de un proceso de larga data que no se inicia en el último año, sino que viene de muy larga data, y que podemos pensar varios elementos para ir intentando analizarlo, ¿no? Tal vez sin llegar nunca a entender completamente todo el mapa, o todo el proceso, pero sí intentar entender algunas puntas. Bien. Yo creo que lo primero para pensar las violencias es por qué, conflictividades sociales hay siempre existieron conflictos, ¿no? Sí. ¿Por qué los conflictos en la sociedad se resuelven de forma violenta, ¿no? Yo creo que la pregunta es esa: ¿cuándo se legitima la violencia como un recurso para solucionar conflictos sociales? Sí. Si hay conflicto de clase, conflicto de género, conflicto con cualquier noción de alteridad, etcétera, ¿por qué la violencia se legitima como un recurso para solucionar esos conflictos? Bien. Me parece que ahí la primera pregunta tiene que ver con desde qué momento, una piña es una buena herramienta para solucionar un conflicto o un insulto. Entonces, ahí tenés varios elementos para pensar cómo, no en la Argentina, pero sí, no solo en la Argentina, pero como estamos hablando de la Argentina, cómo lentamente se fue legitimando alguna forma de violencia y se fueron delegitimando otras al mismo tiempo. También porque, por ejemplo, la reflexión que tiene la sociedad argentina sobre la violencia de género es una reflexión sumamente interesante que permite, en muchas dimensiones, desnaturalizar formas de violencia que antes eran totalmente naturalizadas, claro, que existían y que eran cotidianas y que eran del ámbito privado, ¿no? Y hoy se sabe que es un problema público. Que es un problema público y que la inflación en esos términos ha sido sumamente productiva porque ha generado un espacio de reflexividad acerca de
múltiples prácticas que no solamente tienen que ver con la violencia fáctica, ¿no? Sino también con la violencia simbólica, con las violencias más cotidianas y recurrentes, que son las que pasan más desapercibidas. Sí. Que entonces me parece que, digamos, que vivimos un proceso en el cual hay una reflexión sobre las violencias que es sumamente interesante, que desnuda, por un lado, una reflexión sobre la violencia que permite pensar las violencias y muchas veces cambiarlas, y por otro lado también efectos sociales que legitiman algunas violencias. Me parece que para pensar esos efectos sociales tenemos que pensar lo que comúnmente se llama discurso del odio. Ahí está, y ahí quería llegar, ¿no? Al discurso del odio. Cuando hoy tenemos tanto, ¿no?, un posible candidato que ya ni siquiera se avergüenza de tener cierta línea de pensamiento, o mismo comunicadores sociales que incentivan esto, ¿no? Desde la generalización, donde, bueno, atrás también siempre de estos discursos de violencia se apela al miedo de parte de la población, al miedo a que, pues yo pensaba, digo, estos pibes, por ejemplo, ¿no?, que le pegaron a Tiziano. ¿Cuál era el miedo? Que el tincho te robe la mina. ¿Cuál es el miedo, no? O al revés, podemos hacer. ¿Qué pasa con bueno, los planeros, los negros? ¿Cuál es el miedo? ¿No? Y ante el miedo, en lugar de a lo mejor sentarme, conocer, ver qué piensa el otro, que a lo mejor no es tan diferente a lo que yo creo, pensamos en eliminarlo, ¿no? Perfecto, sí, sí. Ahí me parece que usaste la palabra central para pensar cómo en la sociedad argentina se está, en los últimos años, caracterizando la relación con el otro, con la alteridad, eliminar al otro. El otro ya no es un otro con el cual yo, digamos, la idea de otro central es, el otro existe y me sirve a mí para conformar mi yo, ¿no? Mi nosotros. No puede haber un otro, no puede haber un nosotros si no hay un otro, ¿no? Y es central la alteridad para ver qué somos nosotros, que digamos, para pensarlo, lo pienso en términos futboleros, un hincha de San Lorenzo es central, yo soy hincha de Huracán, es central para construir mi identidad como hincha de Huracán, ¿no? Y por el contrario, en los últimos años lo que fue es lentamente construyendo una idea de que el otro tiene que eliminarlo, ¿no? Y es claramente los cánticos en la cancha de fútbol es muy claro, ¿no? Hay que matar a todos los de San Lorenzo, y si yo mato a todos los de San Lorenzo, Huracán mismo dejaría de existir, porque la construcción de mi nosotros se perdería en el momento. Entonces, me parece que para pensar los discursos de odio, lo que tenemos que pensar es desde qué momento se empezó a construir una idea de alteridad que debe desaparecer, ¿no? El otro no tiene que existir más. Y eso tiene que ver con el miedo, como vos decías, ese miedo a la alteridad, y también una idea de no comparto nada, ¿no? Es una alteridad radicalizada, ese otro no comparte nada conmigo. Y por el contrario, nosotros, cualquiera que circula en nuestra sociedad, obviamente que lo que ve es que lo que más ese otro que es construido como una alteridad radicalizada, compartimos un montón de cosas con esos otros, ¿no? José, de la humanidad, de hecho, ¿no? La humanidad me parece que es lo central, ¿no? Definirnos como seres humanos y todo eso que tiene que ver con la humanidad, porque para entender el proceso de radicalización del otro y de esta construcción de la alteridad como posible de ser eliminada, lo que se da es un proceso de deshumanización del otro. Se lo animaliza, son animales, son esto, podemos matar a todos, son como cucarachas, ¿no? Recuerden la cantidad de comentarios de ese tipo que escuchamos a diario sobre ciertos grupos sociales o ciertos... Bueno, hoy Clarín tituló, por ejemplo, con lo de Tiziano, es la discriminación al revés. No, discriminación. Sí, le pegaron por tincho. ¿No? A ver, vos fíjate, ¿no? La discriminación al revés. ¿Qué sería la discriminación al revés? José, hay una discriminación buena y una mala, ¿no? Claro. Se me ocurría pensar, ¿sucede más esto en las sociedades que hay tanta desigualdad como en los países en vía de desarrollo y demás? ¿O en todas las sociedades pasa exactamente lo mismo? No en todas las sociedades pasa exactamente lo mismo, pero sí hay sociedades que son donde los discursos del odio son más pregnantes, ¿no? Y ahí tenemos que pensar que no tienen que ver para mí exactamente con la desigualdad social, sino también con diferentes manifestaciones de las instituciones sociales, en muchos casos de debilidad de las instituciones sociales que deben decir, che, paremos la mano, esa persona es una persona igual que vos, ¿no? Entonces, construir esos vínculos que construyen criterios de igualdad se hacen institucionalmente. Y me parece que esa debilidad de las instituciones es algo que está pasando a nivel mundial y hay instituciones donde son mucho más débiles. Por eso, si vos pensás, esos discursos del odio se dan con la misma fuerza en Argentina, Brasil y en Suecia, ¿no? Entonces,
Es cierto que, por ejemplo, en otros países las instituciones tal vez son un poco más fuertes y no hay tanta violencia, creo, ¿no? Siempre podemos discutir eso, Sí, el como, debate como es especialistas. ético, ¿no? El debate debe ser ético, incluso por eso de los medios, digo, después de la pandemia que hablamos tanto de protocolo, digo, hay cosas que ya no deberían poderse hacer, porque encima hoy lo que, viste, te dice, bueno, en nombre de la libertad de expresión, yo digo lo que se me cante, en Claro. nombre de la libertad de mercado digo lo que se me antoja. Y a ver, y pasamos límites, que por eso, digo, desde el discurso se construyen realidades que algunos los toman como ciertos. Sí, ¿no? y que quizás todo esto también viene asociada a esta falsa idea de hacer justicia por mano propia. Ujú. Sí, a ver, retomo lo primero que me parece interesante y después voy a lo de la justicia por mano propia. Lo primero para mencionar acá es dar cuenta de los vínculos que existen entre, y que se niegan, que existen entre discursos que fomentan la violencia y la violencia, ¿no? Porque una cosa es, no, yo estoy diciendo esto, no estoy diciendo que hay que matar. Yo digo que todos los sectores populares viven de planes y nos sacan la nuestra, pero yo no estoy diciendo que hay que matarlos a ellos, ¿no? Entonces, no dar cuenta de las relaciones que existen entre los discursos que promueven los discursos violentos y estigmatizantes para ciertos sectores sociales y las violencias para con esos sectores sociales es muy ingenuo, ¿no? Entonces, digamos, es cierto que la persona que dice puede no actuar violentamente, pero hay una responsabilidad en la construcción de un discurso que legitima la violencia. Por eso yo al principio hablaba de la idea de recurso legítimo. En la Argentina, en los últimos años, el recurso de la violencia es un recurso más legítimo para pensar alguna forma de violencia que antaño, ¿no? Entonces, ahí hay algo de dar cuenta de cómo se legitimó la violencia y cómo se legitimó la violencia a nivel social. Pero eso está bueno que lo pensemos, porque que la violencia sea legítima no significa que sea legal. Claro. Y sin embargo sigue siendo muy legítima, ¿no? Alguna forma de violencia. Sí. Entonces, eso para pensar los vínculos que existen entre discursos que alteran cualquier idea de respeto hacia la alteridad y las violencias que caen sobre esa alteridad, me parece que es central, ¿no? Habilitar debates éticos, problematizar qué se puede decir y qué no, me parece que, y eso no estoy diciendo que hay que censurar, ¿no? Sino que hay que ser, Bueno, claro, pero a ver, dar así como no se cuenta puede, claro, así como no se puede decir, che, salgan todos a matar al que no te gusta, porque eso está penado. Bueno, en un momento tenemos que ponernos a discutir esto para entender, como vos decís, que hay una relación entre lo discursivo, ¿no? Y el exacerbar a lo mejor, no no sé, un sentir que puede tener parte de la población que todavía eso lo altera aún más, ¿no? Sí, Entender totalmente que de hay una acuerdo. relación discursiva, que hay una responsabilidad de aquellos que tienen, ¿no?, acceso a un micrófono, acceso a lo mejor a, qué sé yo, a tener una campaña porque quieren acceder a un cargo político, lo que sea, que hay cosas que hay que tener un límite, ¿viste? Sí, totalmente de acuerdo. Disculpen, mis perros están ladrando. Pasa, ahí está. No, sé quién entró. está bien. Como Y loco la mucho vida. encima, esperen, a ver si los puedo hacer Sí, anda, callar. anda, No, ahí está. Estamos quería mientras tanto decir hablando. Sí, ahí se una calmó. cosa más respecto a la idea de justicia, ¿no? Justicia por mano propia, que me parece que está enlazada con esto, en cuanto la justicia se concibe como, digamos, qué idea de los justos construye la violencia, ¿no? Entonces, la violencia como una posibilidad de acceder a lo justo. Me parece que eso tiene que ver de nuevo con cómo se legitimó la violencia como un recurso posible para solucionar algunos conflictos. Claro. A ver, en la sociedad argentina, esa legitimidad de la violencia vinculada a lo justo tiene que ver también con un descreimiento muy grande de la justicia formal, ¿no? Entonces, Claro, bueno, de las instituciones. Pero de bueno, las instituciones. Entonces, el continuo, pero muy continuo, de erosión de las instituciones, de la policía, del sistema judicial, hace que la gente crea, bueno, yo esto lo soluciono por mí, claro. ¿no? Bueno, hablando Que de se la juega policía también, vimos hace poco lo que pasó en un tren, ¿no? Donde también a 2 o 3 policías, entre todos, y aparte esta cosa de la justicia en manada, ¿no? Que en otro momento esto, bueno, era el cobarde si te agarraban entre muchos. Claro. Sí, Pero, sí. claro, a ver, ahora, viste, como la policía es mala, estos son malos, la generalización impide ver los sectores que a lo mejor tienen, sí, hay parte de la policía que a lo mejor es cuestionable, es corrupta, lo que sea, pero no son todos. Esta cuestión de pensar que son todos, entonces el otro que ya no es como yo, listo, la liga porque sí.
¿no? Sí, sí. No, y aparte esa idea bueno, voy a hacer justicia yo, digamos, porque hay un policía corrupto o hay un policía que lo cometen, ¿no? Acto de violencia institucional, no estamos negando eso. Voy a hacer justicia yo, ¿no? Esa idea me parece que tiene que ver con el descrimiento que tiene la justicia y también, y quiero sumar algo, también con alguna lógica de emprendedurismo de la violencia, ¿no? Todos podemos utilizar la violencia. Claro. Que eso tiene que ver con el desgaste que tiene el mismo Estado, porque lo que se ve es que, digamos, que desde Weber para adelante sabemos que los que tienen la legitimidad para utilizar la violencia es el Estado, pero cuando el Estado pierde esa legitimidad, todos somos posible utilizar la violencia. Y me parece que ahí nuevamente vemos una debilidad de las instituciones articulada con una legitimidad de los discursos del odio y con una representación de la alteridad como algo peligroso. Digamos, si usted me dice, son tres cositas que parecen que están separadas, pero están juntas para pensar las violencias más cotidianas. Bien. Bueno, nos encantó, José, hablar con vos. Seguramente en otro momento te vamos a convocar, porque esto, también para reflexionar sobre estas cuestiones, hay que salir, ¿viste? Del título y bajado, del zócalo, para también repensarnos como sociedad y entender que esto, cuando hablamos de un fenómeno social y estamos viendo tantos casos todo el tiempo, cada vez más seguido, bueno, también tenemos que ver nosotros qué responsabilidad en la medida, ¿no?, que corresponde, porque todas las responsabilidades no son las mismas, pero también qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, ¿no?, para no colaborar. Exacto. con Vos sabés que, disculpa, yo trabajé, ya no, pero trabajé mucho tiempo violencia en el fútbol y siempre trabajé con barra bravas y lo más común era, bueno, reducir la violencia en el fútbol a las barra bravas. Y siempre lo que decíamos para romper ese discurso es, bueno, en alguna dimensión todos somos responsables de la violencia en el fútbol, todos los sectores del fútbol son responsables porque también actuamos reproduciendo la legitimidad de lo que llamábamos el aguante y construyendo una idea de que, bueno, el hincha rival puede ser asesinado. Así es. Me parece que es una responsabilidad de todos reflexionar acerca de cómo producimos y reproducimos legitimidades para la violencia. Así es, José. Bueno, te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y disculpen por mis perros. No, por favor. Un abrazo grande. Hasta luego. José Garrica Zucal, que es doctor en antropología social, investigador especialista en tipos de violencia. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.